en la parte de la pantalla. Los intérpretes esta noche van a ser Angélica Villagrande González, Amanda Sosa, R- Richard Delgado, Ángela Tillen. Gracias a todos por su tiempo y sus servicios el día de hoy. Vamos a pasar lista. Me gustaría presentarles a ustedes, los miembros del consejo y el personal. En el campus del comunitario de Belhaven, esta persona soy el alcalde Bécinas, vicealcaldesa Jennifer Wise y miembros del consejo de la ciudad, Drew Combs y Jeff Mead. Cecilia Taylor está participando remotamente bajo la ley de la Asamblea 2449 por causa justa. Miembro del Consejo, Taylor, por favor, describa cuáles son las circunstancias bajo de la ley de la Asamblea 2449. ¿Usted puede escucharnos en este momento, miembro del Consejo Taylor? ¿Nos escucha? Cecilia Taylor. Ella, la concejal, tiene problemas técnicos para encender el micrófono. Vamos a darles un par de minutos para ver si así él puede hacer que pueda encender el micrófono. Un momentito, por favor, para ver si podemos arreglarlo a través del Zoom. Pienso que la consejera va a volver a entrar al Zoom. Vamos a darle un minuto para que vuelva a entrar en la sesión y a través del alcance la podemos escuchar, la podemos escuchar. Muchísimas gracias, Helen. Yo estoy participando bajo la ley de la Asamblea 2449 por el hecho de que no estoy bien de salud, lo cual es una causa justa. Gracias, miembro del Consejo TAR. De acuerdo con el Código del Gobierno 54953B2A y el manual de procedimientos del Consejo de la Ciudad, cuando uno o más miembros del Consejo participan remotamente, los puntos a tratar requieren acción que se votan usando esta votación. Esta noche se va a tomar en un orden alfabético usando el primero nombre y el alcalde vota de último. Me gustaría presentarles a ustedes al personal que está aquí. Tenemos el gerente de la ciudad, Justin Murphy, el subgerente de la ciudad, Stephen Stone, el subabogado, Mary Wagner, y la secretaria, Judy Heron. Eh, Secretaria, por favor, puede dar las instrucciones al Consejo de la Ciudad y los miembros del público sobre cómo manejar este procedimiento para cualquier miembro del público que quiera hacer comentarios sobre un punto en el orden del día. Puede llenar una tarjeta que está en la mesa y entregármela aquí en esta mesa de secretaría. Y si es virtual, después de los comentarios sobre el tema de parte del alcalde, puede alzar la mano o puede llamar por teléfono, puede oprimir asterisco 9.
Con esto concluye las instrucciones. Alcaldesa Nash puede continuar. A continuación, en la sesión a puerta cerrada, por favor, comentarios públicos sobre los puntos C1 y C2. Muy bien, gracias, alcaldesa Nash. En este momento, alguien, miembro del público que quiere hacer un comentario sobre el punto número C1 relacionado con, en relación a negociaciones de la propiedad en cuanto al código del gobierno o la ubicación de la propiedad 509 Sandalwood, puede presentar una tarjeta y si es virtualmente puede alzar la mano o puede llamar y marcar asterisco 9 en este momento. Esta es la llamada final para el comentario público sobre el punto a puerta cerrada C1 y C2. Al ver que nadie ha levantado la mano ni nadie ha entregado una tarjeta, puede proceder. Entonces, ahora vamos a tener a las 6 de la tarde. Ahorita vamos a sesión a puerta cerrada. Retomamos la sesión a las 6:15.
Hola, soy la alcaldesa Nash y vamos a regresar con la audiencia especial. Está el personal, los concejales, miembros del público que están participando de manera virtual y en el campus de Belhaven, en el campus comunitario. El abogado de la ciudad Wagner. Sí, gracias, alcaldesa. Nos reunimos para dos puntos del orden del día. No hay informes que hacer, gracias. Revisión del orden del día es para darle información a los miembros del público sobre cambios y solicitudes de parte de los concejales. ¿Hay algún punto que tenga que sacarse del orden del día o de los puntos de información? El consejo quiere modificar el orden de los puntos del orden del día. ¿No? Gracias. Comentarios públicos. En los comentarios públicos se pueden dar comentarios sobre puntos que no forman parte del orden del día. Pueden haber comentarios una sola vez por persona por 3 minutos. El tiempo va a ser limitado si hay más de 10 comentadores. No es obligatorio que diga su dirección, pero es útil. La, el consejo no puede responder eh, asuntos que no formen parte del orden del día, más allá de dar información general. Muy bien, entonces comencemos con los comentarios públicos. Gracias, alcaldesa Nash. Si algún miembro del público quiere comentar en este proceso de comentarios generales, puntos que no forman parte del orden del día, si está en persona, por favor acerque su tarjeta a la mesa. Si está en Zoom, por favor levante la mano, y si está presente por teléfono, marque acerca de. Ok, son 11 comentadores. Este es el último llamado para comentarios públicos sobre los puntos que no. Ok, otra persona levantó la mano. Alcaldesa Nash. Son 12 comentadores para este punto. A limitar el comentario a 2 minutos por comentario. Voy a poner el temporizador. El primer comentador es la Sparky, después Mary. Buenas noches, alcaldesa Nash, eh, concejales Wash, Jackson Combs. Unas palabras, el 25 está terminando. Quiero agradecer al consejo y al personal. Puedo imaginar el que hacen y las contribuciones que cada uno ha hecho para esta ciudad, a representar a Menlo Park. Es difícil y nosotros les agradecemos que ustedes estén dedicados a su posición, a su puesto, a la ciudad, y por eso les agradezco. Gracias por representar a Menlo Park, a San Nash, consejeros. Gracias, concejal Martin, gracias, tienen mucha responsabilidad y lo han hecho con integridad, con muchísima paciencia. Gracias por su política de puertas abierta a su disposición la participación y por responder a todas las preguntas. Gracias por escucharnos y por responder. Concejal Hines, asistente Escobar Romero, gracias por todo lo que hacen. Son ustedes superhéroes. Gracias por representar a Menlo Park de manera sincera, siempre sonrientes. Gracias a el personal. Eh, Gracias al señor Pacheco por haber ayudado a que los ciudadanos resuelvan. Gracias al personal por su tiempo, su apoyo en el DHCC. Gracias por la planificación del evento y el director Norris, la señora London y el personal de la Fuerza del Orden Público y todos los agentes del orden público. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá, gracias por su comunicación, gracias a el staff
atención, gracias por su tiempo y gracias por representar un mundo. El servicio público no es fácil, pero ustedes trabajan por nuestros ciudadanos y les agradezco. Fiestas felices en el siguiente comentador es María. Pues, hola, vamos a tener una clase de postura el próximo año. Mm, por eso queremos también mantener la clase de redacción en inglés. Se olviden de la importancia de estas clases y lo último, lo próximo que quería mencionar en septiembre. En noviembre la maestra Jodel nos dijo que no hay clases de costura la próxima semana, el próximo año. Estoy un poco nerviosa porque no sé si esto se va a hacer de nuevo. Quizás a mí me gustaría ir al centro de recreación para personas de tercera edad, aquí en New Haven, voy a poder ir. Ellos deberían darnos información sobre eso. Y lo último, por favor, no se molesten eh, con las personas que hablan sobre estos temas difíciles entre el consejo. Pero buscar soluciones. A continuación, Graciela García y después Alberto Tenero.
Y a continuación viene Jason Tenero. We change the story, so it makes us. Y a continuación Jason Promote y le sigue Joyce Child. Estoy aquí para hablar sobre la Academia TAI. Me doy cuenta que esta no es la junta escolar, pero estoy aquí para compartir experiencia. Mi nombre es Jerry Plymouth. Yo soy residido durante más de 20 años en Menlo Park. Las razones principales que decidimos crear a nuestra familia aquí fue por la reputación. Así, los niños han tenido una excelente experiencia en Laurel y en Elsol y en Hillview. Nuestro niño Mario se graduó de Melo Arfeton en una escuela, pero no es la escuela correcta para todos los estudiantes. 2.300 estudiantes ha sido difícil aprender, a pesar de personal muy dedicado en la escuela, no podía cumplir su solicitud 504. Él falló. Así que cuando un niño pequeño va a la secundaria, lo pusimos en Thai Academy y durante el año pasado le ha ido muy bien. Es un lugar especial por cuantitativa y cualitativamente. Es un lugar donde los estudiantes son conocidos, le dan bienvenida a los niños que no encajan en los ambientes tradicionales sin importar la discapacidad, antecedentes económicos, estilo de vida. Es un ambiente de bienvenida para los niños que luchan, los niños que los acosan y que no encajan en ninguna otra parte.
Esto, su parte cualitativo es maravilloso, el 80% son minorías. TAI sirve, todo el porcentaje que tiene IEP, estos planes de educación. Así, la mirada de los estudiantes vive en East Palo Alto, en Bellhaven o en North Fair, que áreas de desventaja. El más alto porcentaje de primera generación de estudiantes universitarios. Está bajando la inscripción, pero en Atai ha subido más. Esto es una historia de éxito, pero no estoy aquí para alabar a Atai, sino porque tiene el riesgo de que cierren esa escuela. Hace 2 semanas acordaron cerrarlo debido a bajas inscripciones. Se formó un subcomité y el público supo después del hecho que el cierre está planteado, así que no, pueden cerrar la escuela como el próximo año escolar. El cerrar Atai no es una decisión presupuestaria, sino de valores. Gracias. Siguiente orador, Joe Saiz y después Ismael Oseguera. Muchas gracias, alcalde y miembros del consejo. Mi nombre es Joy Sykes y soy residente de Menlo Park y padre que habla en apoyo de Thai Academy a sus estudiantes y su persona. Esta noche le estoy pidiendo que haga dos cosas concretamente. Una, formalmente poner en su orden de día adoptar una resolución de la ciudad de Menlo Park oponiéndose al cierre de la Academia Thai por el Distrito Escolar de Sequoia Union. Y dos, en esa resolución que haya condiciones específicas que se cumplan antes de que se tome cualquier decisión para cerrar, incluyendo transparencia financiera completa, un análisis de equidad y una estrategia de varios años. La ciudad no puede votar el cierre, pero usted tiene el poder, una voz muy poderosa. Una resolución formal de este consejo enviaría un mensaje claro que Menlo Park espera que haya transparencia, integridad y compromiso genuino a la equidad de parte del distrito escolar que atiende a nuestros jóvenes. También mostraría que a los estudiantes y al personal que es su ciudad los ve, los valora y está dispuesto a estar a la par. Así que le pido que su resolución haga tres cosas. Una, específicamente que la oposición del Consejo al cierre de esta academia, de esta academia en este momento debido al valor que tienen para la comunidad y para los estudiantes. Segundo, solicitar al Distrito Escolar de Sequoia Union que haga las condiciones claramente antes de cualquier cierre, es decir, a conocer plenamente los datos y el análisis que se hizo para un impacto detallado de la equidad y una explicación sobre por qué se alineó esto y una exploración transparente de las alternativas a este cierre. Y en tercero, dirigir al alcalde o cualquier enlace del consejo que transmita esta resolución a la Junta de Secoya y al superintendente y represente la posición, la postura de la ciudad ante cualquier audiencia donde se analice el futuro de TAI. Gracias por su tiempo y les pido por favor que pongan esta resolución en una orden del día venidera y la adopten tan pronto como sea posible. Muchas gracias. El siguiente orador es Ismael Oseguera y después Charlotte Burney. Buenas noches. Yo pasé un miembro de la tercera edad en 2010 cuando era el centro comunitario Oneta Harris. Me enamoré de las personas mayores que iban a esta familia, este centro orientado hacia la familia, el personal. Me hacía sentir como una familia muy, muy atentiva. Y yo encontré mi segundo hogar y yo quiero ser parte. Así que pasé a ser voluntario para ayudar a la gente y de diferentes maneras. Desde que demolieron el antiguo edificio, nosotros valoramos el nuevo edificio, pero las cosas no volvieron a ser como eran antes, debido a que el centro de personas de tercera edad antes estábamos orientados hacia la familia y aquí nosotros no sentimos nada de eso. No está orientado hacia la familia, porque todo el personal y la mayoría de las personas realmente nos tratan como se supone que deberían tratarnos. Así que nosotros que hacemos que ellos
pase a ser como la gran familia que nosotros éramos, porque una vez cuando uno pasa a ser como parte de una gran familia y lo tratan mal, eso no es un buen sentir. Así que yo espero que usted pueda hacer algo al respecto para que podamos unirnos y pasar a ser una familia amorosa, grande, entre empleados y personas de la tercera edad. Pareciera que estamos hablando de personas de la tercera edad, así que tiene que tener un poquito más de paciencia con nosotros, porque una vez que usted pase a ser una persona de la tercera edad, a veces uno no piensa como debe ser. Así que nosotros valoramos si todos podríamos trabajar conjuntamente para que esto pase a ser nuestro segundo hogar. Muchas gracias. El siguiente orador se llama Charlotte Reed y después Laura Peterson. Buenas noches, miembros del consejo y personal, y felicitaciones a la nueva alcalde Nash y la vicealcaldesa Wise. Mi nombre es Charlotte Reed resido en el distrito 4, vivo a la esquina de Dry Church y quiero decir, en la intersección de Melo Avenue hay dos pasos peatonales, uno paralelo y otro perpendicular a Drager. Allí una imagen que se la di a la secretaria para que ustedes lo vean al final de la reunión. El cierre paralelo tiene unas como banderines anaranjados que ayudan, y porque yo me permite cruzar. La parte perpendicular tiene un señal eh, de alto, pero no tiene las banderas. La parte perpendicular es más perpendicular cruzarlo porque los conductores no tienen que cruzar para entrar en la intersección, vienen directo. Y hace unos cuantos meses casi me llevan por delante porque el conductor no está viendo, prestando atención. Otras personas que pueden cruzar pueden quizá no tener la misma suerte y quieren sentirse más seguros usando esta carrera, usando las banderas y las ponen porque no hay dónde colocarlas, esas banderas. Debido a la proximidad de las escuelas y los negocios, yo le pido respetuosamente que el Consejo de la Ciudad averigüe, ponga dónde colocar mástiles para poder poner estas banderas anaranjadas para que sea más fácil el cruce y seguro para las personas. Gracias. A continuación tenemos a Laura Peterson y después viene Lena Doe. Hola. Durante muchos años he disfrutado el centro de personas de la tercera edad en Menlo Park. Gracias por aportarlo. Y ahora las cosas han cambiado un poco. En noviembre conversé con Ron Dale sobre mi estatus y mi clase de ejercicio y su manera de actuar para mí hostil, autoritaria y me causó mucha ansiedad. Me dijo que me fuera y que si no lo iba, no me iba a asegurar que no me iban a volver a permitir volver. Así que yo no quiero que nadie más pase por esto, que lo traten de tal manera. Hay otras maneras de manejar las cosas y espero que las cosas cambien. Gracias. Siguiente persona que va a hablar se llama Lynette Doe y después ella Patricia Mel. Quiero hablar hablar sobre un punto que en el orden del día aprobado. Creo que eso fue lo que yo puse. Bueno, lo voy a pasar a la sección H2. Gracias, Lena. Después viene Patricia Mayo o Mayo. Patricia, por favor, encienda el micrófono en este momento. Bueno, ¿me escuchan? Sí, proceda. Muchas gracias. He sido instructora en el Centro de Personas de Tercera Edad de Menlo Park
Yo estuve allí desde el año 2017 y eh, he estado en Menlo Park de 2001, un pequeño negocio. Trabajé, enseñé en 7 diferentes centros de personas y pensé que mi favorita era la de Menlo Park, este centro en Bellhaven, hasta diciembre de 2024. Y he escrito correos electrónicos al Consejo de la Ciudad, pero nadie me ha respondido. Yo estaba atenta a lo que estaba pasando, lo cual es impactante, deprimente y realmente perturbador. Honestamente, yo nunca había visto algo como lo que está pasando ahora. En los otros centros donde yo he enseñado, las personas de tercera edad no tienen que enseñar, firmar peticiones para que les den apoyo. Si ellos muestran, expresan su preocupación, los tratan con respeto. Las quejas no se castigan, sino que se escuchan y hay buenos comentarios y se responde y con esfuerzo y se hace el cambio. Por favor, tome en consideración que nosotros las personas de la tercera edad hemos aportado durante más tiempo al fisco. Yo pienso que tenemos que tratar unos a los otros con respeto, con justicia y con compasión. Desesperadamente necesitamos esto de los funcionarios públicos. Necesitamos valorar a las personas por hablar y hacer saber que hay injusticias. Nuestras acciones no son quejas, nuestras acciones son pruebas de que a nosotros nos importa y valoramos cada uno en este centro. Así que por favor, ustedes les importa, muéstrennos con sus acciones que sí les importamos. Gracias. Muy bien, el siguiente comentador, la comentadora es Olga o Z y le sigue Tamar. Hola, felices fiestas. Me llamo Olucina, vivo en Menlo Park. Somos miembros de una comunidad de abogacía para los menores. Estoy acá para hablar sobre Care Academy, que es muy importante para nosotros. Estamos acá porque el distrito de Sequoia va a cerrar Academy, que es una gema, es muy importante para Menlo Park, que es escuela preparatoria, un bachillerato público. Yo entiendo que esta no es la reunión del distrito escolar, no pido que tomen una decisión en cuanto a esto. Estoy acá porque nos enorgullecemos de esta escuela en Menlo Park y es muy importante. Queremos que los valores de nuestra ciudad se preserven. Hay estudiantes de minorías, alumnos que han pasado por bullying, alumnos que necesitan más apoyo. Estos estudiantes no les está yendo mal con las clases, no sé por qué esto se hace. Tienen la responsabilidad de saber cómo estas acciones afectan a las familias, a los jóvenes, a las minorías que dependen del acceso y oportunidades eh, igualitarias. Pedimos que por favor usen sus voces para que consideren esto antes de tomar otras decisiones. Es un mensaje claro, por favor, mande un mensaje claro al distrito escolar de Sequoia, que esto sería algo que afectaría mucho a Menlo Park. Muchas gracias y que tengan felices fiestas. El siguiente comentador es Tamar, seguida por Lina Glenn. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, proceda. Buenas noches, gracias por escuchar estos comentarios públicos. Yo también quiero hablar sobre el asunto que otros de los comentadores dijeron, la Fire Academy y East Minor Park. Yo quiero hablar rápidamente sobre esta decisión del distrito escolar de Sequoia. Voy a ser franca, yo no vivo en Menlo Park, de hecho vivo en Redwood City, en la ciudad vecina, y en toda mi vida tuve dos hijos, tengo dos hijos que están en Tide Academy y habían ido a escuelas privadas y cuando estábamos buscando
un high school, sabíamos qué queríamos y había muchas opciones porque mis hijos se pueden adaptar a otras escuelas. Y tengo un hijo que tiene un IFE y quizás él hubiese estado bien, pero queríamos una comunidad especial para que ellos siguieran aprendiendo y lo encontramos en Tide Academy. Entonces, de hecho, nosotros somos una minoría, por así decirlo, en Tide Academy porque no somos hispanos, eh, venimos de institución privada y elegimos Aire Academy por lo que significa. Es una escuela pequeña, pública, que enfatiza el apoyo a cada uno de los alumnos. Los programas académicos son impresionantes, es una comunidad eh, que recibe a todos sin importar sus antecedentes, sin importar de dónde vienen, el idioma que hablan. Este es nuestro segundo año allí y he probado que realmente es un sitio maravilloso y eh, en lo académico también es muy bueno en Thailand. Y también me gustaría que a la ciudad le importara tener eh, al ejemplo de éxito en esta área y yo quiero apoyarlos para que puedan seguir trabajando. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, el siguiente conectador es Adina Leven. Hola, buenas noches. Alcaldesa, concejales, personal, su residente local. Quería hablar sobre algunas cosas rápidamente, sobre un proyecto que ha estado discutiéndose acá en la ciudad por mucho tiempo y estoy hablando sobre el cruce peatonal del Camino Real en Ravenswood, en la intersección que es en dirección Palo Alto. Es un proyecto que se ha venido conversando desde el Camino Real y desde que se hablaba sobre el plan del Camino Real, se completó el proyecto recientemente. Yo uso esa vía peatonal muchas veces, frecuentemente. Es muy útil y la gente que también en estas áreas, como la biblioteca, el centro cívico, los trenes, estas personas pueden acceder a estas áreas y yo les quería agradecer por haber completado su trabajo. Ya veo que no hay ningún otro comentador, tampoco veo ninguna tarjeta de personas que estén en la sala. El alcaldesa Nash puede continuar. Gracias a todos los comentadores públicos del día de hoy. Calendario de consentimiento. El Consejo puede aprobar puntos rutinarios a través de mociones a menos de que miembros del público, concejales, eh, u otras partes piden que se aplace esos puntos a su trasero. ¿Algún comentario sobre puntos del orden del día? Gracias, alcaldesa. Si algún miembro del público quiere comentar sobre puntos de consentimiento, minutas del consejo o puntos H2, enmienda a la compra del 555 Ravenswood Avenue. Si está acá en persona, por favor, tiene una tarjeta, acérquesela a la mesa del personal. Si está con nosotros por Zoom, levante la mano y si participa por vía telefónica, apriete asterisco. Aproximadamente tenemos 6 personas. Este es el último llamado para puntos del calendario de consentimiento H1 y H2. Bien, tenemos 6 comentadores en total. La primera sería Catherine Hocken y después Sara G. Estoy acá para hablar sobre el Junior League. Yo, cuando me mudé acá, tuve embarazos fallidos,
mencionó mucho cómo se ayuda a la comunidad, cómo hay capacitación para las mujeres. Y Unity ha fundado eh, diferentes entidades, lo reclutan para diferentes proyectos, para otras entidades, hacen muy buen trabajo. Yo sé que mis colegas van a hablar sobre lo fantástico que han hecho con Habitat for Humanity, el Museo de Niños. Voy a hablar sobre mi experiencia personal, una de las cosas que hemos hecho. Eh, yo era tutora extracurricular, me gustó mucho, fue mentor en Hip Housing, después regresé al club para niños, les estamos haciendo cómo programar a las niñas y redactamos legislación para cambiar y mejorar el tráfico humano, especialmente contra los niños, y cambió mi vida, me encantó este proyecto. Trabajé con Fiona Más, con señor Gordon, con muchas personas para realmente marcar la diferencia. Por ejemplo, creamos un equipo para luchar contra la depresión. En California establecimos un mes de concientización sobre la depresión, establecimos un estándar Calvert, tuvimos también, creamos también la ley de protección de niños que usan bicicletas para ir a la escuela, eh, programas de prevención de abuso infantil, eh, impacto que hemos recibido, que hemos visto, es más que todo comunitario. Desde el 2002, hace casi 25 años, los miembros han invertido casi 1.5 millones de dólares para mejorar las instalaciones. Y si la ciudad fuese responsable por esto, no solamente sería el tema monetario, sino que también tendría que verse el pago de personal. Y el edificio requiere de dólares para el mantenimiento del techo, y el Junior League tiene que hacer este trabajo, y de esa manera la ciudad ahorraría muchos recursos y dinero. Nosotros trabajamos en preservación histórica, y Junior League es algo fantástico, no únicamente para la comunidad, sino que desarrolla a líderes y trabaja en esta comunidad de los 70. Y nos gusta mucho formar parte de Molotov, y realmente tengo muchas cosas positivas que decir sobre ya no he estado con ellos recientemente, pero eh, realmente es algo magnífico lo que ellos hacen, y espero que ustedes también les ayuden. Y yo quería agradecerles por su apoyo y seguir que vamos a hacer, vamos a seguir el siguiente comentador es CAG y después Christy Duncan. Hola, yo me llamo Sarah G. Soy residente de Menlo Park. Nací acá, de hecho, y sí, bueno, quiero leer testimonio de el senador Richard Gordon. En mis años como director ejecutivo de una organización sin fines de lucro en el condado de San Mateo, y mi trabajo en la Junta de Supervisores de San Mateo y la Asamblea de California, pude trabajar con Major Leagues en muchos proyectos grandes. En específico, Major League fue muy importante la creación de Daybreak, un albergue para jóvenes en techo. También fundaron Building Together, que ha ayudado a que las personas tengan vivienda apropiada, y entrenan, capacitan a las mujeres para que tengan de liderazgo. Sus contribuciones para la comunidad no pueden ni siquiera medirse, porque este trabajo se hace sin publicitar a la liga. Imagínate, eh, sería una pérdida tremenda si ellos tienen que mudarse a otro sitio. El Junior League ha apoyado a nuestra comunidad, y pido que
los ayuden a través de la continuación de su contrato. Gracias. Luego tenemos a Christy Bonham y Charlie Reed. Eh, Buenas noches, alcaldesa Nash, concejales Schmidt, Homs, etcétera. Yo sé que sí, bueno, soy la directora del Junior League en este año. Felicidades, alcaldesa Nash. Quiero leer un testimonio de uno de nuestros miembros que no puede estar acá el día de hoy. Ella dice, gracias al concejal Comb, a la alcaldesa. Este va a ser un año muy emocionante. Bueno, de nuevo, gracias a la alcaldesa y al vicealcalde. No puedo estar acá, pero que sí va a leer mi comentario para que renueven el contrato de Junior League cuando me de acá hace décadas. Ellos me abrieron las puertas, yo sabía que había encontrado un lugar con mujeres que estaban comprometidas con el servicio comunitario y que tienen un impacto significativo en el sentido más amplio de la palabra en nuestra comunidad. Este centro en East Palo Alto eh, provee capacitación para los niños en cuanto a la protección en casos de incendios. Mi proyecto comenzó desde el 98 y 99. Yo he formado parte de esta junta. La educación para los niños y las familias es una de mis prioridades. Esta asociación entre eh, el Junior League y la Junta de Bomberos es muy importante. Yo estoy orgullosa de esta asociación y que hagamos este desayuno anual en el que servimos a cientos de personas. Yo sé que muchos concejales apoyan este proceso y les pido que hagan lo mismo. Y el Gatehouse es lo principal en Junior League. Yo sé que la asociación con la ciudad de Menlo Park también es muy importante para la entidad, para los voluntarios. El apoyo que hemos visto de parte de la ciudad queremos que continúe, como hemos visto anteriormente. Queremos que la liga pueda seguir cumpliendo su misión en la península para ayudar a las mujeres y que haya ayuda y colaboración para las mujeres y entrenamiento de todos los miembros del Junior League, porque no sé dónde estaba leyendo. Todos los miembros se enorgullecen de esta sesión con Menlo Park y quieren continuar. Por favor, renueven el contrato, siga trabajando con Junior League para mantener el siguiente presentador sería Margaret Blue, después hola, alcaldesa Nash, yo soy Charles David, soy residente de Menlo Park y estoy muy orgullosa del Junior League, he sido miembro por mucho tiempo, estoy muy orgullosa de ellos. Las mujeres que ustedes están viendo acá representan no solamente lo mejor de Menlo Park, sino de nuestra región. Tienen habilidades, energía, resuelven los desafíos de la comunidad, la vivienda, seguridad alimenticia, bienestar de menores. En mi experiencia, la reunión que tengo con miembros en el guest house me ayudaron a lograr lo que parecía imposible. Eh, yo puedo decir que esto es resultado de mi participación en la Liga, es una organización que crea líderes. Ellos me ayudaron a conseguir una plaza en Emerge, California, que es una organización que ayuda a las mujeres a que sirvan en servicio público. Eh, esta asociación nos va a ayudar a mejorar el downtown, pido que nos ayuden con este contrato en el Guest House y Junior League. Somos una organización que crea resultados, desarrolla subvenciones, de asociaciones con otras organizaciones en
contrato, vamos a poder cumplir con la visión a largo plazo y también lograr cosas a corto plazo para proteger los miembros más vulnerables de la comunidad. Eh, Adicionalmente, el contrato que tenemos es muy importante y si podemos tener acceso a nuestro taller y estar conectado con el centro de la ciudad, eso nos va a ayudar a poder servir a la comunidad. Pido que hagan todo lo que esté en su poder por extender el contrato y lo más posible para Junior League. Muchas gracias por el siguiente comentador. Es y después Cristian Pablo. Buenas noches, personal de la ciudad, alcaldesa Nash, vicealcaldesa del consejo. Como de esta comunidad del Junior League estoy muy orgullosa. Yo me uní a la liga hace 2 décadas y decidí unirme a la liga porque las mujeres que me recibieron, incluso cuando no me conocían, ellas me vieron como alguien que podía participar, podía convertirse en una líder. Y eso fue hace más de 2 décadas. Y yo, como presidente, como líder, me siento orgulloso de haberlas conocido. Y yo ya he servido como presidenta 2 veces, no en esta liga, en otra liga, pero sé de qué se trata. Y la razón por la que regresé eh, es porque cuando uno trabaja en una liga no tiene necesariamente que participar en todas las actividades, pero puede hacer voluntariado, dinero, y yo hice una promesa hace 2 décadas que iba a regresar a esta liga. Y cuando regresé, eh, no sabía que en 2 años iba a ser presidente de esta liga. Pero bueno, sí, ellos me han provisto amistades, oportunidades de liderazgo. Yo en SPA, que son los delegados y los miembros de todas las ligas en California, en las que abogamos, hacemos trabajo de educación. Ya mucha gente comentó sobre esto, pero no solamente ayuda para la comunidad, también es ayuda para nuestras comunidades a nivel estatal y federal. Y el trabajo con las mujeres que hemos hecho tanto a nivel local como más generales inmensos. Y los presupuestos son importantes. Y ustedes, como miembros del concejal, eh, deben saber, cuando ustedes ven un presupuesto y hay una organización sin fines de lucro que puede dar fondos para mantener un edificio, que históricamente sea registrado, que no se había registrado hasta que nosotros nos encargamos de eso, de este edificio. Hay que asegurarnos de que hayan los fondos para mantener los techos, para asegurarnos de que todas las partes del edificio se mantengan a alto estándar y son $2 millones en 20 años. Y es algo que como personal, yo soy miembro del personal y yo creo que no hay ni siquiera que pensarlo. Es algo que tendrían que hacer. Nosotros queremos encargarnos de esto, les vamos a ahorrar dinero, hemos tenido una muy buena participación en la comunidad y queremos que este contrato se renueve, queremos reparar el techo, son $200,000 y ya tenemos el presupuesto, pero no podemos gastar ese dinero si el contrato va a ser nada más 1 o 2. A continuación viene la persona llamada Christine Favos.
Muchas gracias. Saludos, miembros del consejo. Mi nombre es Kristen Gribo y he sido miembro de la Junior League durante 25 años. Yo no sé si lo pueden ver, pero yo estoy dándole apoyo. En los últimos 25 años, algunos lugares han incluido servir el Comité de Asuntos Públicos para la legislatura del Estado para mejorar la vida de niños, que también he sido directora de desarrollo de la comunidad, que he dado subvenciones para organizaciones de fines de lucro en la comunidad. Y actualmente soy codirectora de Sustainer, que tiene aproximadamente 300 miembros con nuestra comunidad. Nuestros miembros han atendido su tiempo en la liga, equilibrando trabajo, familia y otros compromisos comunitarios. Reciben su capacitación manejando reuniones, organizaciones sin fines de lucro, recaudación de fondos, y muchos de ellos todavía están haciendo contribuciones muy valiosas. De hecho, muchos tienen en organizaciones sin fines de lucro y en otras que han fundado. Lo que describe la Junior League de Palo Alto es las mujeres construyendo mejores comunidades. Durante los muchos 60 años, a través de la capacitación de voluntarios, nosotros estamos haciendo exactamente esto para Menlo Park y para otras comunidades. Desde 1970, la casa Latham Home, que ha sido nuestro lugar donde hemos tenido muchas reuniones, capacitado mujeres, hemos empleado cientos de dólares en subvenciones para más de 200 organizaciones sin fines de lucro, y le hemos dado apoyo a por diferentes proyectos. Nos damos cuenta que necesitan mejoras de capital y estamos dispuestos a dar los fondos para esto. Nos parece que hemos estado atendiendo muy bien en Gatehouse y en su bello lugar. Pero lo que necesitamos es una extensión del alquiler para que nuestra inversión en el futuro valga la pena. Y solicitamos que esto sea extendido tanto como sea posible. Muchas gracias por su consideración. Muy bien, entonces al ver que nadie más ha levantado la mano ni nadie más ha puesto. Muchas gracias por los comentarios maravillosos y los comentarios de la Junior League. En este momento no estoy viendo una moción para que sea secundada para aprobar el orden del día aprobado. Conseje- Consejero Schmidt. Yo simplemente quiero entender cuál es el punto a aprobar, porque yo pienso que lo que realmente estamos proponiendo aquí es que hay una extensión para que nosotros entremos en una sesión de estudio más grande a principios de 2026. Y eso es lo que vamos a hacer, hacer que las decisiones a largo plazo sobre cuánto tiempo lo vamos a tener. No vamos a retirar este alquiler el día de hoy. Vale un año de tiempo la propuesta para a largo plazo. Me imagino que sería así. Entonces, esta es la naturaleza como lo tengo entendido, es correcto. Así, extender durante al menos hasta enero de 2027, y vamos a tener una sesión de estudio a principios del año que viene para hablar sobre esto con la idea que nosotros vamos a avanzar con decidir qué vamos a hacer con el alquiler en ese momento, con este arrendamiento. Sí, muchas gracias. El concejal Combs hubo varios comentarios sobre la situación, sobre el techo. El personal ha evaluado sobre cómo está, sobre cuánto tiempo pasaría hasta que se haga más trabajo al respecto. Bueno, disculpe, eh, el micrófono en esta sala. Sí, nosotros sabemos que el tiempo es fundamental.
y vamos a estar muy atentos en asociación con los inquilinos actuales de Junior League, el momento de avanzar y esto tiene que resolverse. En menos de un año sería estupendo atender el año calendario de una forma u otra. Consejero Schmidt, yo soy muy específica, porque muchas personas hicieron comentarios, así que el tema del techo va a ser parte de la sesión de estudio que vamos a tener. Todo eso va a ser parte de los temas contractuales o ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Va a ser separado de alguna manera. Así que, bueno, existe la posibilidad que dado la naturaleza, como se puede presentar, quizás sería algo más urgente, tendríamos que atender a medida que fuese necesario hacerlo. Así que va a depender de cómo sea. Así que, pero usted, la ciudad lo ve como su responsabilidad en este, a largo plazo, sí, a largo plazo, sí, por supuesto lo es. Pero si algo llega a pasar, entonces lo vamos a poner. Sí, la ciudad, la responsabilidad. Bueno, es, no lo que dice el arrendamiento. La ciudad, el personal está recomendando una extensión del arrendamiento de 12 meses con una sesión de estudio y procederíamos a partir de allí. ¿Alguien quiere presentar una moción? Entonces yo voy a proceder al el orden del día aprobado. Y quiero reconocer a todos los que están en la Junior League y me gustó mucho la presentación. Eh, nos informó y se lo agradecemos mucho al Junior League que es y, y, y yo pienso que, el- que, eso es lo que hace que eso sea especial. Y les puedo decir que hay que conversarlo más, la propiedad de la ciudad y sí, debería ser su obligación, o se sería obligación de alguien. Y pienso que esto es un análisis por parte de la ciudad que tiene que tener y que esto va a llevar tiempo y, tendríamos que aclarar, o sea, quién es responsable, por qué, al menos. Así que eso es, y con esto yo voy a secundar la moción del alcalde. O sea, y tengo una moción por parte de la alcaldesa Nash y secundada para aprobar el orden del día aprobado. Al ver que nadie, por votos, sí. Votación Taylor, sí. Schmidt, sí. Vicealcaldesa Weiss, alcaldesa Mash, y pasa de manera unánime. Gracias. Y gracias por la presentación de todas las personas que vinieron de Junior League. A continuación tenemos una sesión de estudio. Las señores, esto es una oportunidad para el personal a presentar un tema que tiene que dirección de parte de la ciudad en el futuro cercano. Y el personal va a poner una presentación y luego comentarios públicos. Para la sesión de hoy tenemos I1, dar indicaciones para la transportación, ubicación y políticas de servicios de interpretación y traducción. La señora Yuri Hearn va a presentar este tema. Gracias, concejales. La sesión de estudio del día de hoy es una reunión
pública de accesibilidad para desarrollar una política de consideración futura. Hoy vamos a ver las políticas actuales y presentar recomendaciones. No se van a tomar acciones el día de hoy. Estamos buscando direcciones de parte del Consejo para redactar nuestra política. El elemento de justicia medioambiental adoptado en el 2024 nos sirve como guía para participación equitativa y ayuda a comunidades más desfavorecidas. Y el objetivo es implementar esas metas. Menlo Park es una comunidad multilingüe, 38% de los residentes hablan un idioma diferente al inglés, el español es el idioma más común, no hay una política consistente sobre accesibilidad lingüística en las reuniones públicas. Aquí tenemos nuestras prácticas actuales en cuanto a esto. Servicios de interpretación se ofrecen desde el 2023 para 3 reuniones. Hay 3 ubicaciones de recogida y de dejada en Bellhaven para las reuniones en las cámaras. La segunda reunión en el PHCC se está celebrando hoy y 6 de las 7 comisiones han celebrado reuniones en PHCC en el 2025. Se ha pedido servicios de interpretación al español cuando hay una necesidad, como por ejemplo elementos sobre justicia medioambiental, las reuniones públicas, las reuniones en el PHCC. Hay intérpretes, hay 4 intérpretes, 2 virtuales, 2 en persona. La traducción de materiales escritos es para puntos en específicos como reportes policiales y puntos sobre justicia medioambiental. Ahora, las recomendaciones del personal. Para transporte, el personal recomienda que los servicios de transporte se ofrezcan para reuniones de gran impacto, que esa es la práctica actual. Esto nos ayuda con el acceso para los residentes de Brookhaven. El costo estimado son $220 por reunión. El tener reuniones en BHCC aumenta el acceso y la visibilidad en las áreas menos atendidas. La recomendación del personal para ubicaciones es cumplir con la justicia equitativa y también el punto es J7.3 para llevar reuniones al menos 2 veces al año. Y el punto es J7.D.5 es tener reuniones para poder pertinir las audiencias públicas o las reuniones públicas para en horas típicas y no típicas. Y entiende que una reunión en el Bellhaven Community Center y las reuniones de más de 20 horas adicionales para instalación, prueba de la tecnología y para recoger. Para los servicios de interpretación, quiero reflejarle a todos que la interpretación de una persona en vivo de una persona, el personal que un modelo efectivo que use Zoom y un intérprete en todas las reuniones de la comisión y del Consejo de la Ciudad para que los participantes que hablan español puedan estar allí presentes. Y esta recomendación sería arreglado de 160 a $800 por reunión. Eso depende, por supuesto, de cuánto dure la reunión. En comparación, nuestros servicios actuales que ustedes usan 4 intérpretes, el promedio es de $3,000 por reunión. Y para los servicios de traducción, y estos son servicios para material escrito, el personal está recomiendo continuar nuestros informes y nuestros anexos para las actualizaciones trimestrales de la policía y los informes RIPA.
y también los temas de elementos del plan general, expander el acceso a los órdenes del día y las minutas en varios idiomas, explorar herramientas basadas en la web para traducir o Google Translate las notificaciones de las audiencias públicas al español y luego publicarlas en nuestro sitio web. No, esto no tiene impacto fiscal. La puesta en práctica va a requerir distribuciones del presupuesto. Esto va a ayudar en la planificación. Y los comentarios esta noche van a ser usar para preparar una política formal para la revisión y aprobación por parte del Consejo. Eh, la- eh, Los temas a tratar en las audiencias públicas del Consejo va a incluir los estándares propuestos, las mejores prácticas y los costos estimados para la ciudad, la revisión, la aprobación o qué camino seguir. El personal está buscando que les oriente sobre la transportación, ubicación, interpretación y servicios de traducción. El Consejo de la ciudad puede considerar extender más allá las recomendaciones mínimas del personal. Y con esto yo con mucho gusto puedo responder cualquier pregunta para poder aclarar o dar cabida a los comentarios públicos. Secretaria, bueno, comencemos con los comentarios públicos. Gracias, alcaldesa Nash. En este momento, si algún miembro del público que desea hacer comentarios sobre nuestra sesión de estudio y uno, en cuanto a políticas de accesibilidad de las reuniones, usted puede presentar esta tarjeta a la secretaría aquí o si está participando virtualmente, si está llamando, por favor, oprima asterisco 9 en este momento. Muy bien, tenemos un comentador, último llamado, comentarios públicos para el punto a estudiar y uno. Muy bien, quiero invitar a Thomas. Buenas noches a todos, el presidente de Park, el vecindario de Brookhaven. Bienvenidos al comunitario, pasado bastante tiempo. Gracias, alcaldesa vicealcaldesa Weiss, miembros del consejo, gracias por esta información. Me gustaría escuchar sobre las recomendaciones sobre todo esto. Es muy importante tener estos servicios en la comunidad. Yo veo también que algunos de ustedes quizás recuerden un documento, Connectment, Connectment, que yo creo que es muy importante porque la ciudad debe estar conectada. Y de esta manera nos aseguramos que los residentes, y nosotros somos partes de esta toma de decisión. Y si esto nos afecta directamente o no, debe ser considerado por todos, porque somos una ciudad, todos somos parte de esta ciudad, al fin y al cabo. Adicionalmente a estas reuniones recomendadas, es importante recomendar que a veces hay reuniones especiales donde se necesitan servicios eh, especiales porque los puntos en el orden del día tienen un impacto en la comunidad o es algo donde se está conversando sobre personas que van a estar desplazadas, por ejemplo, y que se van a ver afectadas de este modo. Y, bueno, como digo, eh, esto también sería una manera de hacer que los nuevos residentes que viven en apartamentos de alta densidad poblacional en Marsh Road y en New Haven tenemos una población que a veces no se toma muy en cuenta y no reciben estos servicios. Entonces, de esa manera ellos pueden participar en la parte de la ciudad. Pues son gracias por su trabajo eh, y yo espero que tengan, que disfruten de las fechas festivas en la ciudad. Muy bien. Alguien subió la mano de manera
Adina Levin, sí, Adina Levin, trabaja con Menlo Together y quería apoyar lo que Pam Jones acaba de decir. Y si estamos de acuerdo con elementos de justicia medioambiental, incluyendo las prohibiciones de acceso que se recomendaron y que el Consejo está recomendando, considerando. Y yo apoyo lo que la señora Jones dijo, quería justamente secundarlo. Y hay una tarjeta adicional. Ahora invito a Marlene, miembros del consejo personal, me llamo Marlene. También apoyo este proceso de participación comunitaria para el elemento de justicia medioambiental. He estado acá por ya 5 años, ayudando a nuestros residentes, ayudando a que otras agencias puedan conectarse con los residentes de manera significativa, importante. También quiero agradecer a los intérpretes que están en calle los que trabajan para los residentes para poder participar en nuestras reuniones y que sus voces sean escuchadas, como vimos en esta misma reunión en el comienzo. Y fue un poco difícil explicar sobre Google Translate. Yo creo que sí, que sería una manera fácil de traducir información de manera general, pero yo creo que tenemos que pensar un poco más y tener personas que tienen conocimiento sobre la mejor manera de traducir de un idioma a otro, porque muchas veces no tiene mucho sentido. Si uno viaja y trata de comunicarse con otra gente, muchas veces no tiene sentido lo que te da Google Translate. Y hay que pensar en las mejores prácticas de esta profesión, en vez de hacerlo de manera literal, palabra por palabra. Yo creo que, bueno, sí, yo creo que ok, ya no tenemos ninguna otra persona en Webex o acá en persona. En alcaldesa nada, puedo continuar. Gracias a todos los públicos. Yo agradezco el comentario de apoyo y de felicitación. Entonces, discusión. Gracias. Bueno, en cuanto a la interpretación, la recomendación de interpretación, $700 por... ¿Puede repetir la pregunta, concejal? Disculpe. Los servicios de interpretación, la propuesta de $700. Ese costo estimado son $700 por reunión. Sí, costo por una reunión de 4 horas. Son 160 por hora. Ok, y por reunión o en cada reunión o solamente en las reuniones que quieren un modelo con intérpretes. La idea es que sean todas las reuniones de la comisión y del consejo. En todas las reuniones donde haya servicios de interpretación, habría un intérprete de manera virtual y podría hacer la interpretación del comentario en español al inglés. Ok, ¿cuál es el status quo? Actualmente son cuatro, dos en persona, dos virtual y bueno, tenemos servicios de interpretación acá en persona y los que estén en Zoom seleccionan el canal en español. Y la recomendación es presentar una pantalla en cada una de las reuniones y tener subtítulos en español libre de costos, y las personas van a poder leer esos subtítulos y si hay un comentario en español, tenemos un intérprete virtual en Zoom que puede interpretar al inglés.
Ok, entonces los cuatro intérpretes no son para todas las reuniones, solamente para algunas. Correcto. Sí, entonces el plan de $700 para cada reunión del Consejo Municipal y de la... ¿Estamos brindando estos servicios para todas las reuniones? No. Y sabemos aproximadamente cuál va a ser el total para cada reunión de la comisión y del consejo municipal. No tengo los costos ya mismo, pero podemos sacar un presupuesto y presentarlo ante el consejo. Ahí en cuanto a lo del transporte, esa propuesta tenía conexión con las reuniones especiales o todas las reuniones. Porque, bueno, el transporte actualmente se provee para las reuniones especiales. Entonces, la recomendación para el transporte es que continúe solo para las reuniones especiales o para todas. Sí, es seguir la práctica actual. La recomendación es ofrecerlo para cosas como eh, presupuestos anuales, las audiencias públicas, eh, y esa sería la nueva recomendación, continuar esa práctica que tenemos ya. Ok, usted dijo que en cuanto al transporte, el uso había sido limitado hasta ahora, ha sido limitado. ¿Cuáles son las cifras? El 18 de marzo del 2023 no tuvimos ninguna persona. El 24 de diciembre del 2024, cero. En junio del 2025, 12. Y fue una reunión pública en marzo y septiembre del año pasado. Esas eran quizás reuniones para establecer objetivos y una enmienda al plan general el 24 de septiembre del 2024. Ok, mi última pregunta por ahora. La ciudad, ok, lo de transporte es desde el campus comunitario de Brookhaven hasta las cámaras, y corríjanme si me equivoco. La ciudad anteriormente brindado transporte de las cámaras a otras partes de la ciudad. Ha habido un análisis sobre la necesidad o interés en otras partes de la ciudad para que haya transporte desde esos lugares hasta nuestro edificio. Lo hacemos desde tres ubicaciones. Creo que del Ivy Plaza, el campus comunitario de Brookhaven y la tercera ubicación tendría que buscarla. Pero sí, todo es en el distrito 1. Ok, entonces nos van a tu plaza. No hay ninguna otra ubicación. Ok, tengo una pregunta de aclaratoria en cuanto a los servicios de interpretación. Yo sé que en el sitio web hay una solicitud de 72 horas. Actualmente proveemos interpretación para reuniones del consejo y si alguien lo pide en un plazo no mayor a 72 horas antes de la audiencia. Si tenemos ese formulario y también ofrecemos automáticamente en las reuniones de HCC y para especiales, justicia medioambiental, seguridad, el presupuesto, ese tipo de reuniones. Gracias, les agradezco lo que han venido haciendo. Yo creo que esto es una de las cosas que uno quizás no le presta tanta atención como se debe. Un par de comentarios sobre traducción, interpretación, transporte. Me siento inclinado a escuchar las recomendaciones con un énfasis en las reuniones del Consejo Municipal. En cuanto a a la comisión, los temas son más especializados
así que creo que sería secundario. Pero yo creo que otro tema importante son las ubicaciones. Yo creo que quizás habría que hacer que 4 reuniones sean acá. Y yo sé que eh, una de las mejores cosas que he hecho en los últimos 3 años es estas reuniones del consejo con los líderes de Goldhaven y escucharlos. Así que yo creo que si nosotros estamos acá, podríamos hacer que los miembros de la comunidad participen mucho más. Yo creo que debemos estar acá. Yo creo que eh, yo, eh, yo podría estar en otro sitio, no necesariamente acá. Lo más importante es escuchar a los miembros de nuestra comunidad y lo que tienen que decir. Gracias. Dice Alcaldesa Weiss, gracias. Bueno, para comentarles lo que yo opino. En cuanto al transporte, yo estaba muy emocionada de conversar con esto. Yo sé que son ideas, simplemente quizás no haya mucho apoyo para algunas de estas ideas. Y no sé si sea posible ni siquiera, pero quizás si los residentes quieren ir a una reunión, podrían solicitar transporte. Actualmente pedimos que pidan interpretación y quizás si hay una cierta cantidad de gente podemos buscar transporte. Yo sé que lo hacemos para reuniones especiales, pero quizás sea bueno incluirlo para otras reuniones más generales a las que la gente quiere asistir y quizás podrían ser 2 reuniones acá o 4 reuniones. Yo creo que podría ser flexible en cuanto a eso. Y bueno, a mí me gustaría que todas las reuniones del consejo tengan interpretación, pero también de la comisión. Yo sé que sería un presupuesto grande. Me gustaría ver cuál es el presupuesto para ambas reuniones, para la comisión y para la del consejo. Yo sé que la comisión es más especializada esos temas, pero yo creo que sería mejor que hubiese más participación y si uno entiende lo que ocurre, nunca va a realmente dar su opinión a participar, así que yo creo que sería muy bueno. Me gustaría ver cuál es el presupuesto, cuál sería el costo de estos servicios. Yo creo que es todo. Gracias. Concejal Paz. Gracias. Ya que estamos indicando qué opinamos sobre esto, debe ser lo mismo. Para el tema del transporte, yo estaría a favor de terminar estas prácticas actuales, porque bueno, no se está usando este servicio. Y yo creo que esto esto es algo muy simple, esta decisión. Y los talleres anuales de presupuesto se puede discutir de nuevo con más detalle, pero yo creo que es claro que sí es una buena idea, pero que los residentes no la están usando de manera consistente. Y bueno, en teoría la vicealcaldesa ha eh, dado su comentario sobre el transporte, que haya una cantidad mínima de personas, pero yo me pregunto, quizás si haya una cantidad específica de residentes, eh, quizás si hay una cantidad específica de residentes podemos buscar, pero, pero quizás también hay que hacerlo para Westminster y para otras áreas. Si en estas áreas hay gente suficiente, yo creo que podríamos ofrecer, eh, es decir, que podríamos ofrecer este servicio en toda la ciudad, porque bueno, no estamos usando este recurso de la mejor manera que en el primer distrito. Y bueno, en cuanto a los puntos de recogida, yo creo que para las
Los puntos de la reunión. Yo creo que tener dos reuniones del consejo acá, yo creo que estaría bien. Y los gobiernos tienen siempre una sede y a veces no es lo más conveniente. De hecho, yo diría, eh, por ejemplo, Washington DC no está en un sitio muy central, para nosotros al menos. Nosotros estamos acá en California, ¿verdad? Pero esa es la sede de nuestro gobierno federal. Pero en el caso de de Menlo Park, nuestro gobierno, el edificio principal está en el centro de la ciudad, en el centro geográfico. Y tener reuniones acá en el centro comunitario me parece una buena idea. Es menos accesible para los que están en el oeste de la ciudad. Y para aclarar, los que están en el oeste están viajando en la misma dirección del tráfico. Y bueno, nosotros, y a esa hora del día, si hacemos reuniones en otro sitio, estaríamos yendo contra el flujo del tráfico. Yo creo que sí, al menos. Eh, pero sí, es una ubicación central y este campus comunitario no lo es. Y bueno, es un hecho. Yo creo que tendríamos que conversar sobre esto cuando hablamos de las ideas, de hacer que sean más accesibles, hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, me acabo de acordar, hace unas semanas había un grupo de niños de tercer grado de la escuela primaria de Haven. Vinieron a las cámaras, vinieron al ayuntamiento y estuvieron estuvo el departamento de policías. Les hice una presentación incluso también a los niños y les mostré lo que hace el gobierno y les mostré proyectos recientes eh, en parque o las ciclovías de Joven Avenue. También compartí con estos niños del tercer grado de la escuela primaria de Haven información sobre el campus comunitario. Y el tercero nunca habían venido al campus comunitario. Nunca había ni siquiera escuchado de esto, ni siquiera su maestra. Es Nicole Quesada de la oficina de gerencia me dijo 50 millones de dólares y usted está en una escuela a unas cuantas cuadras y nunca habían escuchado. Y el maestro ni siquiera lo había escuchado de esto. Esto, lo que nosotros deberíamos concentrarnos en eso. Eso sería el enfoque sobre cómo es posible que estamos a unas pocas cuadras la señora Quesada, yo voy a ir en este momento a obtener unos folletos sobre cómo, para traerlos aquí, y no puedo creer que no se puede ir de esta visita de campo sin esto. Así que para mí, eso es cuando hablamos de accesibilidad. Esa es la accesibilidad que nosotros tendríamos que concentrarnos. Que los que tercer grado, que están unas cuantas cuadras de aquí, que cuando yo hablé sobre este campus, ni siquiera sabían de lo que estábamos hablando. Así que simplemente quiero destacar y mi razonamiento en esto. Y para avanzar, en cuanto a los servicios de interpretación, yo pienso que podemos hacer cosas que nos hagan sentir bien, pero ¿cuál es el valor si nadie lo está usando? Así que lo he escuchado, no es que ningún análisis sobre si nosotros realmente tenemos personas que hablan español, que quieren escuchar a una reunión de la comisión. ¿Usted ha ido? No, nadie que quiere escuchar a una comisión de la biblioteca, sino simplemente la gente que trabaja en esa comisión. Así que, y Así que para mí estas son cosas que nos pueden hacer sentir bien, pero yo pienso que tenemos que concentrarnos más en dar valor. Yo quisiera ver más bien algún análisis sobre, y yo sé que no estamos comenzando, pero cuál es la demanda del mercado aquí. ¿Es real? ¿Realmente estaríamos aportando valor o simplemente estamos haciendo cosas por no más? Así que
no a favor de expandir los servicios de interpretación. Las reuniones, podemos hacer un piloto, quizá algún par de convenciones, pero yo quisiera ver y entender, hay personas que realmente lo estén usando y tenemos muchas personas que realmente que están usando el servicio de interpretación para la Comisión de Planificación. Entonces creo que podríamos hablar sobre cómo eso podría afectar otras comisiones, pero yo creo que no simplemente plantear esto por todas las reuniones del Consejo y de la Comisión también. Y me parece con la recomendación sobre la traducción. Concejal Taylor. Gracias, alcalde Nash. Yo voy a comenzar con la parte del transporte en mi dirección y no estoy segura sobre qué estaba en el estudio sobre los transportes, el shuttle. Yo sé que no pasa en las noches, que podía dar transporte por toda la ciudad para las reuniones de consejo y también de las comisiones. Así que si hay comentarios sobre esto que podría ser útil, pienso que dar acceso por la ciudad, eso sería útil. Y también creo que no estoy segura si la vicealcaldesa Wise hizo este comentario, algún tipo de demanda, si es solicitado, estaría disponible. Yo pienso que necesitamos crear acceso por toda la ciudad. Sin embargo, si ha habido acceso limitado o no lo ha habido en algunas áreas, quizás tenemos que prestar más atención al respecto. En cuanto a las ubicaciones, yo apoyo tener dos consejos y en el en el Belhaven, dado que son instalaciones de la ciudad donde nosotros podemos usar ese espacio para aportar acceso adicional a nuestros residentes en cuanto a la interpretación al español. Yo doy apoyo a asegurarnos que la mayoría de nuestras traducciones las haga una persona, un traductor. Yo sé que hay capacitación con regularidad. Yo sé que hay atención que se da a traducir de un idioma al otro cuando es una persona. Y en cuanto a la interpretación, yo me siento bien con la recomendación de la secretaria Herren y creo que con esto ya cubrí todos los puntos. ¿Hay algo más para darles instrucciones o que estamos solicitando guía? Yo pienso que ya habló de los puntos a tratar. Voy a hacer un comentario rápido en cuanto al transporte. También quiero que estoy completamente de acuerdo, completamente. Y el personal, me encantaría ver también que viniesen autobuses desde el lado oeste, el centro comunitario que hemos visitado antes, muchas personas que no tienen carro, cómo llegar. Así que, por ejemplo, si los buscan en Safeway y todo esto cuesta tiempo y dinero, así que realmente no tengo soluciones, pero quizá, y también estoy dispuesta a algún tipo de sistema piloto, usar para la interpretación el Consejo de la Ciudad y ver y expandirlo a las comisiones, dependiendo de la demanda y qué es lo que más les interesa. Simplemente porque yo entiendo, yo creo que la única preocupación es que siento que si uno no piensa, simplemente supone y se sabe que no, algo no va a estar disponible jamás, se pondrá, lo pondrá a disponibilidad. Así que yo digo todo esto, que yo sé que esto cuesta tiempo y dinero, pero sí es muy bueno tratar de avanzar a un sitio donde podríamos tener más incluyentes, pero valoro los comentarios. Gracias. Yo agradezco todos los comentarios que se han hecho aquí y pienso que en cuanto a la parte del transporte,
Me gustaría continuar teniendo servicio de transporte disponible. Yo creo que si podemos hacer un sistema de solicitudes de 72 horas, eso sería la manera de hacerlo, porque no tiene sentido tener un autobús con más tráfico cuando no hay nadie allí. Así que pienso que 72 horas es lo que necesita el personal. Así que me gustaría ver eso y me gustaría también ver las reuniones son en Belhaven, que la reunión sea de Virgins a Belhaven para que las personas puedan tomar ventaja de esto en un marco de 72 horas, sistema de solicitud. Y pienso que es muy interesante la reunión cuando el grupo de personas de la tercera edad en residencia, reside en el área de Alameda. La comunidad estaba interesada en asistir a ciertas reuniones y no necesariamente tienen la manera de llegar, así que quizás nosotros podríamos hacer al ver sobre las personas lo solicitó y ver si la solicitud se le hace seguimiento y para que puedan tomar estos autobuses un piloto como de 6 meses para ver si lo usan y solamente que circulen cuando lo soliciten. Y también una idea parecida para para la traducción, donde yo pienso que realmente me encanta saber tener traducción aquí, traducción cuando ayuda a las personas participan con el consejo, con el gobierno. Disculpe, sí, interpretación. Y yo pienso que esto debería ser si lo solicitan, si es posible. Y, y especialmente para comisiones, desafortunadamente yo pienso que no recibimos reuniones, participantes en la reunión y quizás, y eso anima, me gustaría ver que la comisión, una solicitud y esto, si hay interés al respecto. Y pienso que cuando estaba hablando la traducción en 24 horas es si nosotros podemos en vez de 2 horas, o estoy confundiendo, a ver, sí, la traducción es 72 horas, es decir, con base a las solicitudes, a el transporte y la interpretación. Y la ubicación, yo me encantaría ver más reuniones aquí, pero pero tengo dudas sobre si mm, yo creo que la sugerencia de tener 2 reuniones del Consejo y una de las 7 comisiones en el campus de la comunidad de Belhaven es un buen lugar para empezar y al menos una reunión del Consejo cuando hay la necesidad. Pienso en la idea, si el tema de su ubicación, este sería un buen lugar donde tener esa reunión. Y hay una ley del Senado 707 que acaba de entrar en vigencia, que se aplica a agencias con una población de 250,000 habitantes o más. Así que yo creo que algunas de estas traducciones y las interpretaciones vamos a recibir mejores prácticas de estas ciudades más grandes para ponerlas en práctica y aprender qué es lo que ellos están haciendo y qué les funciona a estas ciudades. Y como se ha dicho sobre la parte de la traducción, realmente hay una gran diferencia y siempre ha habido una diferencia entre la traducción en vivo, que la que hacen las computadoras, con la inteligencia artificial. Tendríamos que estar atentos a la calidad de ese trabajo y equilibrar la calidad en comparación con la parte económica, cuánto cuesta. Así que cuánto tiempo se lleva.
¿Algún otro comentario en este momento? Secretaria Herron, ¿puede revisar lo que se ha dicho? Sí, gracias. Entonces tengo un par de preguntas para la ubicación. Yo pienso que la instrucción recibida es hacer dos o más reuniones de consejo en Belhaven y tener al menos una reunión de la comisión en Belhaven anualmente. Y el centro comunitario. Y lo segundo es ah, solicitar el transporte con 72 horas de anticipación desde el centro comunitario o desde Belhaven hasta la sede del Consejo de la Ciudad, y la misma opción cuando las reuniones se llevan de Burgess hasta el centro comunitario de Belhaven. Y siguiente, quiero que me quede claro lo que tiene que ver con la traducción. Estos materiales escritos, se habló sobre aprobar la recomendación que es la práctica actual, y se habló sobre una solicitud de 24 horas para traducción. Entonces lo que quiero es que me quede clara cuál es la instrucción, la guía que nos está dando, cuáles serían los siguientes pasos. Yo creo que quizás esto era para mí y quise decir interpretación. Gracias. Entonces, para la traducción, lo que tengo es continuar buscando la recomendación que proporcionó el personal, y en cuanto a la traducción, interpretación, se conversó al respecto muy bien. Y una es una solicitud de 24 horas de anticipación en estas reuniones en vivo. Pienso que esto podría ser viable. Simplemente tenemos que verificar que el acuerdo actual con la de interpretación en cuanto a la cancelación, pedimos aviso de 72 horas, modificarlo a 24. El personal podría revisar si puede hacer. Yo creo que esa fue mi confusión. La interpretación 72 horas y el transporte es 24 horas. Así que actualizar la parte del transporte, la dirección de 72 a 24 horas. El transporte autobús en ambas direcciones, en ambos sentidos. Y para la interpretación verbal vivo de una reunión, se habló sobre quizás hacer un piloto en las reuniones del consejo o las comisiones de planificación, o mantener de acuerdo con la solicitud que es la práctica actual, o para esos algunos pocos temas que nosotros pensamos que podrían beneficiarse por una interpretación en vivo. Yo lo haría con base a la solicitud. ¿Alguien más? Esto es para interpretación, la interpretación en vivo. Sí, gracias. Quiero que aclarar. Entonces, para interpretación en vivo sería un solo intérprete que no es virtual. Eso sería el modelo, o con el modelo sería, con el modelo actual, cuatro intérpretes que existe es la dirección. La dirección que yo estoy escuchando es hacer un piloto con un intérprete virtual en las reuniones para ver qué uso tiene ese. Solamente aportaría interpretación para el comentario recibido en español, para los que hablan inglés. Junto con eso estarían a aportar una para que vean la pantalla, para que puedan leer los subtítulos en español.
Pueden participar en la reunión. Si tienen comentarios, podrían tener eso interpretado en la reunión. Y usted tendría que solicitar eso. No sería así como para los talleres de trabajo de los presupuestos, la interpretación solicitada. Y nosotros podríamos, para la práctica actual, sí, estamos haciendo solamente con base a la solicitud que da para los cuatro intérpretes. Las tenemos en persona, las tenemos virtualmente. Eso le da el espectro completo del servicio. La recomendación para uno solo virtual, la recomendación con base es tener esas y aportarlo en todas las reuniones. No estamos aportando interpretación en todas las reuniones, sino solamente mantenerlo si hay solicitud. Podría haber una mayor necesidad para ofrecer los cuatro, dos virtuales y dos en persona, en esas reuniones que así lo soliciten. En- en- yo entiendo cómo usted llegó a ese punto, pero mi manera de pensar es que con la solicitud para cierto tipo de reuniones, yo, yo, una reunión de la comisión de la biblioteca, así no pondría esto como parte de las opciones. Pero cuando hay una solicitud, entonces sería un solo intérprete virtual, a menos que alguien pueda mostrar $3,000. No es una cantidad insignificante, pero no sé, la gente lo está usando o no. Simplemente no estoy hablando con usted, sino que estoy mirando para allá. Así que, pero también estoy un poco confundido. Los diferentes modelos y cuáles son las opciones. También no quiero confundir más con los formularios. Podríamos tener esto, me disculpo, podríamos solicitar o requerir formularios que llenen, que entendemos la necesidad de la persona, necesita reunir la reunión en español, tiene que hacer comentarios en español, necesitan ambos y eso nos puede decir si vamos a hacer uno virtual y vamos a aportar la persona que sea interpretado a la persona que habla español o la solicitud fue para los dos, audio y visual, entonces podríamos un costo más elevado que las cuatro, pero estas son cosas que yo puedo hablar, volver con mejor estimados de costos, más detalles. Si ustedes simplemente interesa, estamos haciendo con la solicitud. Ok, ciertamente se lo dejo a su discreción. Mi idea es que sería interesante tratar de probar primero con un solo intérprete y ver si funciona. Y que también está la opción de desarrollar. Y bueno, yo tendría un estándar para las eh, algo sobre servicios de interpretación de manera automática. Continuar con la política actual. Correcto. Ok, política o práctica actual y podemos presentar otra opción en caso de esa necesidad. Sí, me parece muy bien. Y si puede haber una opción por favor. Y bueno, sí, entonces ya tenemos información sobre transporte, ubicaciones, ahora interpretación y traducción. Entonces creo que el personal ya sabe, se ha conversado el día de hoy, hay alguna otra pregunta de parte de los concejales. Sí, es un resumen, por favor. Sí, bueno, gracias por toda la información.
estoy de acuerdo con esta dirección que hemos decidido. Quiero que conste, eh, yo creo que la accesibilidad lingüística y el elemento de justicia medioambiental se enfoca en la participación, así que yo creo que, bueno, muchas veces esto únicamente cumple con, digamos, un 25% de lo que se supone que busca elemento medioambiental, que es la participación comunitaria. Y bueno, yo sé que este es un paso, sí, pero no quiero que sea el único paso que demos, porque creo que todavía faltan mucho para que los residentes, en particular en el Distrito 1, participen como deberían. Y yo creo que conste, yo creo que es un buen paso, pero creo que hay que ser incluso. Gracias. Muy bien, creo que estamos listos para proceder con los puntos regulares. El Consejo escucha las recomendaciones del personal sobre acciones administrativas que requieren aprobación. El primero es el J1, considerar y adoptar una resolución para una carta de acuerdo y un memorando de entendimiento entre la Asociación de Policías de Menlo Park y la ciudad para un programa de incentivo y de retención. Tenemos a Charlie Beckman, la gestora de recursos humanos. Buenas noches, alcaldesa Nash, vicealcaldesa Wise, concejales. Este punto a considerar es una enmienda al memorando de entendimiento entre la ciudad de Menlo Park y la asociación de policía. Voy a usar sus siglas de ahora en adelante. Se busca implementar un programa de incentivo para la retención laboral. Este programa de incentivo se basa en información de parte del equipo de la ciudad sobre dificultades para contratación eh, en este ámbito. Yo quiero darles información preliminar en estos primeros minutos. Ustedes saben que la competencia para agentes del orden público ha sido grande en California. La División de Servicios Humanos y la Comisaría Local han hecho un programa para que los graduandos de la Academia Policial recibieran incentivos. Luego, el COA y la ciudad firmaron un acuerdo en noviembre de 2025 para los esfuerzos de retención y para llenar las vacantes en estas posiciones policiales de las fuerzas de la República. El COA representa a los agentes en varias clasificaciones. Eh, Hay 14.29% de vacantes actualmente y el porcentaje en mayo sigue siendo el porcentaje. Estos datos incluyen a las personas que fueron reclutadas, no forman parte de la unidad técnica, pero también están incluidas en este porcentaje. Hay 5 vacantes en la clasificación policial actualmente, 3 en los policías reclutados. Esta, estas vacancias no han cambiado, como mencioné, desde mayo, cuando se le presentó al Consejo estas cifras. Y si bien el porcentaje es el mismo, el número de vacantes en las clasificaciones ha cambiado. Desde el último mayo ha habido muchos cambios. Los agentes
del orden público que no han seguido trabajando con nosotros por muchos factores. Este programa será de costo neutro en el año de 2025-2026 y se va a financiar con el fondo que está disponible para los puestos vacantes. Ahora quiero resaltar los elementos básicos de la estructura del programa. Va a haber dos niveles diferentes que van a ser recomendados. Uno es para los graduados de la Academia Policial y los otros para agentes eh, laterales. Eh, los incentivos para los graduados de la Academia Policial es que los candidatos deben haberse graduado con una academia certificada para capacitación policial, deben poseer el certificado adecuado. eh, la ciudad está pagando por la educación de algunos de estos graduandos y por eso no aplican para este programa. El incentivo total serían $10,000. Serían varios pagos a medida que completen estos 5,000 si completan exitosamente el programa de entrenamiento en campo. Y los otros 5,000 sería cuando pasen de manera exitosa el periodo probatorio y completen un año de servicio. Esos son los requisitos para los graduandos, los graduados. Para el otro grupo
Sí, bueno, obviamente la tasa de vacancias, el porcentaje de contratación, el impacto a las comunidades que se sirven, el periodo de capacitación de 4 o 6 meses, otros datos, otras métricas serían los ahorros anuales, son $100,000 de costos anuales de capacitación para estos agentes. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero en caso de que quiera elaborar un poco más sobre estos puntos. Ok, para asegurarme de que entiendo, esas dos variables, la reducción del tiempo y del costo de contratación, quizás cambie o no, pero esto se basa más que todo en complicar los objetivos eso no cambiaría. Eh, re- si no contratamos porque ya hemos llenado todas las vacantes de esa manera. Muy bien, gracias. Tengo un comentario y es el siguiente, para asegurarme de que no haya confusión en el programa sobre la oferta final a los agentes laborales, para que no haya confusión sobre el pago que se va a recibir. De hecho, primer cheque, si ellos aceptan la oferta pero no se presentan para asegurarnos de que no creen que tienen derecho a estos cambios. Estamos trabajando en políticas que resuelven esos asuntos y en la carta de oferta de trabajo final se va a incluir esa información para que entiendan que esa va a ser la oferta, pero que recibirían ese dinero en el primer cheque. Entonces, si algo pasa entre la fecha de la firma de la oferta y el primer cheque, no recibirían ese dinero, incluso cuando cumplían con los requisitos al principio. Bien, gracias. Consejero, concejal Smith, sí, con mucho gusto yo puedo hacer la moción. ¿Algún comentario, concejal Wise? Entonces, en la moción y es secundada, secretaria puede pasar la lista para los votos. Sí, sobre la moción era, y la segunda, Smith, gracias. Entonces, tenemos una moción por Combs y la segunda, Smith, y adoptar una resolución para aprobar una side letter, una carta la manera de funcionamiento entre un acuerdo ah, entre la ciudad de Menlo con la ciudad de Menlo Park y el Departamento de Policía. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? Discusión, al ver que no lo hay, se vota. Vota Combs, sí. Smith, sí. Wise, sí. Alcaldesa Nash, y la moción es aprobada y está ausente la concejal Taylor. Muchas gracias. La siguiente tema es J, nombrar representantes alternados y enlaces a diferentes agencias y los enlaces a los cuerpos. Para presentar el tema tenemos Judy Herron que va a hablar. Gracias, alcaldesa. Este punto vuelve ante el Consejo. Se solicita que el Consejo haga sus nominaciones anuales, diferentes agencias, y anualmente el Consejo de la Ciudad nombra miembros para representar a la ciudad o como enlace con el Consejo de la Ciudad. Y también se recomiendan dos nuevas nombramientos de enlaces a el Distrito de Tránsito del Condado de San Mateo, Sam Trams, como enlace.
se anticipa que el miembro del consejo puede servir como punto de contacto fundamental y Catherine Cortland, que actualmente está en el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores, se solicita que la nombramiento para 2 a 4 años hasta diciembre 2027-2029. Puedo responder a las preguntas que pudiese tener o los comentarios públicos. Muy bien, comentarios públicos en este momento. Miembro del público que quiere hacer comentarios sobre el punto, nombrar los miembros para las agencias regionales como enlaces, así que usted puede entregarla virtualmente. Ya puede poner asterisco 9 en este momento. Última llamada por el J2 y ver que nadie lo ha puesto, entonces podemos proceder. Gracias. Entonces lo que quiero hacer ustedes es ver los nombramientos según la lista y antes de hacer una moción, ver si hay algún ajuste después de toda la lista. Así que hablamos de nuestro interés el día de hoy y básicamente ella está contenta con los nombramientos el día de hoy y si fuese necesario se ajustaría. Bien, gracias. Y para la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía, generalmente es alcalde y que trabaja. Y también para la Liga de Ciudades de California, esta división, también tenemos y la comunidad de Pacífica y en el condado de San Mateo, comité de selección y con mucho gusto yo puedo servir como contacto y puede haber un secundario. Así que yo actualmente soy miembro y puedo continuar servir en esa capacidad. Para el condado de San Mateo, el distrito de control de los mosquitos y de vectores se ha nombrado en el año 2023 y al final del mes, así que suponiendo que todos vamos a continuar, va a tomar ese cargo, entonces un nombramiento de 2 a 4 años, yo recomendaría 2 años y cualquier otra sugerencia que pudiesen tener, concejal Combs. Sí, eh, ella expresó su preferencia si quiere de 2 años o de 4 años. No creo, pero voy a verificar la carta que se le envió a la ciudad. Un minuto, por favor. Estaría bien con la sugerencia de la alcaldesa, si tiene un nuevo consejo, lo podemos abordar de manera diferente. Sí, eh, estoy viendo la carta de interés, no veo, no dice su carta de interés de Cat Carlton para 2 o 4 años, no muestra preferencia, pues. 2 años está bien, como dijo, habrá otro consejo en el futuro que puede extender o tomar una decisión diferente. Gracias. Bien, entonces el siguiente punto es eh, el grupo de modernización de Caltrain. Tenemos, hay alguien, fundamentalmente está Vice y alternante es Combs. Entonces está muy bien, no hay cambios. En, en lo que se llama el Consejo, la Asociación del Condado y de la Ciudad de Gobiernos.
Le interesa a la concejal Taylor continuar alguien como alternado. No me han nombrado para eso. Con mucho gusto puedo ser la alternada y también si alguien más quisiera hacerlo. Continuaré y muy bien. Con Hart, el comité de la agencia de miembros de la Junta, tenemos al concejal Schmidt, que principal tenemos Schmidt y como alternante o alternativa tenemos a Combs. Está fácil esta. Excelente. Home for All. Tenemos a la concejal Taylor como la representante y no hay persona secundaria, pues, a menos que alguien quiera tomar este cargo, queda la concejal Taylor. En cuanto el fondo de la comunidad local Meta, le interesa continuar a la alcaldesa, perdón, a la concejal Taylor y se reúnen una vez al año. ¿Alguien más está interesado en esto? Excelente. La pregunta si tiene algo que ver con el centro comunitario de Bellhaven. Es completamente separado de eso. Habiendo dicho esto, ¿quiere usted ser como alterna? Entonces, el contacto fundamental es la concejal Taylor y Vice será la alterna. Tenemos la Autoridad de Energía Limpia de la Península. Yo actualmente soy la primordial y la alterna sería Wise. ¿Lo dejamos así? Lo dejamos así. Para la Alianza para Alivio de la Congestión de Tráfico de la Península, tenemos como primordial Schmidt y como alterno Combs. Sigue funcionando bien. Para la quebrada San Francisquito, esta autoridad de poderes conjuntos, tenemos como principal al concejal Combs y Taylor como alterno. Para la Organización de Servicios de Emergencia del Área Operativa de San Mateo, tenemos como primordial Combs y como alterno Taylor, a menos que alguien esté interesado en ser el primordial o el primero, el contacto. Seguimos así. Grupo de asesoría de Searsville. Yo he sido la primaria y Vice, la vicealcaldesa Vice es la alterna que no se reunió el año pasado, pero la conversación que sí se va a reunir en el futuro. Te- ¿Quiere continuar? ¿Hay alguien que quiere asumir el cargo o el rol fundamental? Pienso que esto está en mi distrito, está mucho más arriba. Esto es en el Valle de Portola, porque yo voy a ser la alterna y usted puede ser la principal. Y la mesa redonda de la comunidad del aeropuerto de San Francisco, tenemos como principal a Combs y como alterno Taylor. Lo puedo mantener así. Estas reuniones ha sido difícil respetar y en diferentes enfoques. Y hay esa posibilidad, pero
ella también tiene desafíos en llegar a la reunión, pero estaría muy disponible si ella puede participar de manera remota. Y yo no recuerdo, no me comentaron. Yo creo que esto es algo que quizás estamos explorando sobre cómo esto. Así que, eh, y no hay necesidad de cambiar. Y depende nosotros encontrar una manera de encontrar una localidad y por eso lo vamos a explorar. ¿Algún otro interés? ¿Esto le funciona? Y si se les hace difícil ir a estas reuniones, siempre podemos buscar, reconsiderar si cambian nuestros horarios. Y la autoridad, el Consejo Schmidt y Taylor. Esto es para la autoridad de manejo de desechos en el área sur de la bahía de Bayside. Y para el grupo de recursos de la comunidad de Stanford, yo he sido la principal y como alterno tenemos a la vicealcaldesa Wise. Y el año que viene, más actividad. Usted quisiera, podemos cambiar si usted gusta. Muy bien. Y llegamos a la parte de asignaciones o tareas de enlace del grupo de asesoría. Todas estas, cualquier mezcla, alguien más tiene interés, además de revisar todo esto, hay alguien que tenga interés en cambiar una o probar una nueva comisión o alguien está interesado en tener experiencia en una comisión diferente. Concejal Coms, no tengo ningún interés en hacer cambios. Yo tengo una pregunta que quizás puede sorprender, porque tengo 7 años ya en esto, pero hay obligaciones específicas que se dan con las expectativas que viene con ser un enlace para una comisión. Por eso se supone que uno quizás se supone que tiene que ir a las reuniones de la comisión o obviamente no lo sé, pero simplemente estoy curioso, pero valoro, sí. Y realmente simplemente mejorar las combinaciones, eso es lo que hace un enlace, pues lo que está pasando en la comisión de es el enlace. Así que pueden ir a las reuniones, hablar, hay oportunidades es una buena reportar al consejo sobre lo que esa comisión está haciendo. Tienen desafíos, que puede venir con más detalle. Quizás, yo no sé, nunca ha reportado sobre nuestro trabajo en la comisión. Yo sé que el EQC, pero ya tengo 7 años en esto. ¿Y alguien más quiere probar eso?
Sí, la concejal Taylor estaba interesada en mantenerse, así que vamos a seguir. Así que, y para la parte de autoridad de transporte, yo he sido la alterna. Nunca hay una reunión debido a esto. El distrito de nivel, simplemente vamos y escuchamos. Alguien que esté interesado, pues, en cualquiera de estos cargos. Y continuaremos con esto y ahora tenemos un nuevo cargo que se llama Distrito de Tránsito del Condado de San Mateo. El primer miércoles de mes a las 2 de la tarde, esto, un enlace, no membresía o afiliación. Tenemos interés en uno como primer enlace y otro como alterno. La pregunta sobre, ¿vamos a la reunión? No seríamos parte a la hora de pasar lista o de votar. Así que la idea es que el enlace serviría como el punto fundamental de contacto para los miembros de la junta de esta comisión con la ciudad. El enlace abogaría por los intereses de la ciudad de acuerdo con las acciones previas del consejo o guías. No creo que hubiese una inclusión en la votación como parte del cuerpo, pero es encontrar esta agencia y la ciudad y crear más, abrir líneas de comunicación y más transparencia entre ambos, tanto la agencia como la ciudad. Y lo siguiente que vamos a ver, la autoridad de transporte del condado de San Mateo, además del cargo de enlace, ¿usted anticipa ser la misma persona, diferente persona? ¿Qué se le ocurre? Yo no tengo, yo diría que potencialmente hay cierta eficiencia, pero pueden ser diferentes personas. El primero puede ser diferente y los alternados pueden ser los mismos, o los primeros pueden ser los mismos y los otros pueden ser diferentes. No hay distinción. Qué hora de la semana, del día, que es más conveniente, pero esto no, para ninguno de estos no tienen que asistir en persona. Quizás puede asistir ocasionalmente en persona sería útil o asistir ocasionalmente, remotamente, totalmente y porque los tiempos no funcionaron. O puede ver un video o rastrear el orden del día. Ok, anticipamos que serían reportes en la reunión, trabajar de cerca con el personal o cómo sería. Sí, sería similar a otros nombramientos, enlaces, hay una expectativa, si hay algo relevante, tiene que reportársele al consejo. Sí. Y puede mencionar algunos de los proyectos, porque estamos interesados en esto. Sí, algunos de en los que puedo pensar ahora. eh, con Sanfranc, que está adyacente a nosotros en este edificio, es el estudio de Don Barton reimaginado de este año. Se ha tratado de hacer varias veces. eh, lo que se va a hacer con el corredor Dunbar, yo creo que eh, beneficiaríamos de un enlace y enfocarnos en el corredor del camino, en Grand Boulevard, eh, iniciativas, ideas sobre esto. Yo creo que
que sí, la autoridad de transporte, ellos al fin y al cabo se involucran más con los fondos, la política, y escucharemos las recomendaciones para el programa con Coltrane, y también tenemos un estudio que están haciendo sobre un cruce de la 101. Y sí, hay varias oportunidades de financiamiento que la ciudad va a buscar. Y ese tipo de relación sería útil. Alguien quiere acercarse para cualquiera de estos, debido a que uno se reúne los primeros miércoles del mes y el otro los primeros jueves, el primer jueves del mes. Y no hablé con el concejal Taylor sobre ninguno de estos nombramientos. No sé si... sí, alcaldesa. Si se desea incluir al concejal Taylor en estas conversaciones, podríamos ponerlo como parte del orden del día de la reunión de enero. Sí, hagamos eso, gracias. Y bueno, sí, de esa manera nos podríamos preparar para la próxima audiencia. Concejal Holmes. Eh, es una manera interesante de verlo. Yo diría no el personal, porque el personal tiene algunas responsabilidades de seguimiento de estas cosas, pero quizás haya algunos miembros de la comunidad, si hay una oportunidad de que sea similar. Carden, vicealcalde, alguien que esté familiarizado con el tema. Son puntos muy interesantes. Eh, en enero tengo, no sé si tenga disponibilidad, pero sí me interesa el tema. Yo esperaría este enero para ver si estoy disponible. Ok, entonces vamos a ponerlo para que lo conversemos en la reunión. Bien, dijimos que íbamos a revisar todos estos temas y realmente no cambió mucho. ¿Quieren revisar estos puntos o quieren continuar con el siguiente punto? ¿Alguna pregunta sobre el nombramiento? No, no, no. Mi entendimiento es que vamos a esperar para la próxima reunión para que los otros concejales puedan participar aquí. Entonces, ahí se presenta la moción, en la segunda moción de aprobación. Gracias. La vice alcaldesa Wise, eh, para continuar los nombramientos de Cancer y en la siguiente reunión. ¿Alguna pregunta adicional? No, entonces lo llevamos a votos. Concejal Combs, sí. Concejal Smesh, sí. Vicealcaldesa Wise, sí. Alcaldesa Nash, sí. La moción se aprueba. El concejal Taylor está ausente. Gracias. El siguiente punto es el J3, nombrar miembros para el subcomité y dar dirección sobre el subcomité ad hoc de Belhaven. Tenemos a Judy Heron. Gracias, alcaldesa. Este punto busca que haya nombramientos para los subcomités y dar lineamientos sobre el subcomité ad hoc de Belhaven. Este subcomité va a ser un subcomité ad hoc y se requiere que haya un propósito. Si el
propósito va a ser el mismo, otro comité va a ser formado, va a haber oportunidades durante el año para crear comités en caso de que haya necesidades. Puedo abrir comentarios públicos o responder preguntas. Vamos a pasar con los comentarios públicos. Gracias al si algún miembro del público quiere hacer comentarios públicos sobre el punto J3, si quiere dar información sobre el subcomité ad hoc de Belhaven, puede traer su tarjeta, si esta persona, el por Zoom, en caso de que esté presente de ese modo, o marcar asterisco 9. Hay un solo comentario, llamado final, para el punto regular de la orden del día J3, ya que no hay nadie más. Noches de nuevo, Pam Jones, residente del vecindario Brookhaven de Menlo Park. Gracias por hablar de este punto sobre el subcomité ad hoc del campus comunitario de Brookhaven. Después de escuchar esta conversación, me queda claro que tenemos que seguir como una ad hoc o como un subcomité apropiado. No estoy segura de que sería más apropiado, pero hay asuntos que deben resolverse. Hemos tenido mucho tiempo para escuchar cuáles son las inquietudes. Ha habido algunas cosas que se han implementado para mitigar los desafíos, pero los desafíos siguen allí. Se ha dicho lo mismo una y otra vez sobre estos desafíos, así que yo creo que tenemos la experiencia, tenemos personas con experiencia y ya podemos resolver estos problemas. Y hay personas que están en los programas y hay eh, una cantidad de gente que es una cantidad de gente para el edificio y hay lista de espera incluso, pero incluso cosas simples como el hecho de que alguien decidió que este era un buen lugar para poner las extensiones del sistema eléctrico, eso limita cómo podemos usar estas áreas, porque yo soy una persona de la tercera edad, estoy orgullosa de estar en esta etapa de mi vida, pero puede haber accidentes y esto tiene que resolverse, esto es inaceptable, tenemos todavía problemas con la piscina y estamos resolviéndolo. Hay personas que están trabajando de manera activa, pero el consejo debe poner de su parte para que estas cosas ocurran y que todo sea funcional. Eso también incluye el tipo de participación comunitaria para que la gente de la escuela primaria sepa cuál es el programa. Yo sé que el personal no puede estar en todos lados para hacer esta divulgación de información a la comunidad, pero hay cosas que sí se pueden hacer y sabemos que la mayoría de los estudiantes de la escuela elemental, la escuela primaria de Belhaven son de hecho de East Palo Alto. Eh, se pueden resolver cosas, pero y podríamos hacer incluso mucho más de lo que están haciendo ahorita. Les agradezco por conversar sobre esto y por tratar de ver qué tipo de comité se puede formar para que los problemas se resuelvan. Somos personas de tercera edad, tenemos todavía los mismos problemas que habíamos conversando al comienzo. No hemos tenido la oportunidad de usar todavía la piscina de la manera en la que debe usarse. Gracias por su consideración. Una otra persona, alcaldesa Nash, puede continuar. Ok, entonces, conversaciones y preguntas por parte de los concejales, vicealcaldesa Rice. Gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario público también. Yo quiero abordar el subcomité del campus comunitario de Brookhaven. Hablé con el concejal Taylor un poco más temprano, el día de hoy, y este subcomité ad hoc se creó con un propósito muy específico. Conversábamos sobre un posible interés de- para poder continuar estas conversaciones.
y hacer las mejoras que la gente está queriendo en estos espacios en el 2026. Yo quiero que quede muy claro, el concejal Pelo y yo estamos recomendando disolver este subcomité, pero eso no significa que no estemos comprometidos. Y en el 2026 vamos a seguir en este proceso. Ya tenemos reuniones programadas para asegurarnos de abordar todo y esa es la información que tengo en cuanto a el subcomité ad hoc. Y a mí me gusta mucho formar parte de este programa, o trabajar con las organizaciones sin fines de lucro locales y eh, gente de organizaciones que no nos esperábamos. Fue fantástico, me gustó mucho el programa, me gustaría hacerlo de nuevo, pero yo creo que hay que asegurarnos de que todos tengan una oportunidad. Así que, bueno, yo puedo seguir o puedo cederle el lugar a otra persona. Entonces, al COMS, yo estuve allí por años, así que, bueno, sí lo disfruté mucho. Y de acuerdo con la recomendación suya y del concejal Taylor de suspender el subcomité. El concejal Schmidt quiere quedarse en el comité, quiere, no, lo mismo, yo me puedo quedar acá, o comité, o puedo ser puesto a alguien más. Fue una buena experiencia y si estoy de acuerdo con lo que se busca hacer en el campo comunitario de Brookhaven en el 2026. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un comité del que no he participado, pero yo creo que ya tengo muchas cosas, muchos proyectos, así que creo que puedo continuar de este modo. Muy bien, entonces presento una moción. La vicealcaldesa Wise y el concejal Schmidt estén en el sub y vamos a disolver el subcomité ad hoc del campus comunitario de Haven, pero eso no significa que no vaya a recibir la atención necesaria. Es posible que podamos eh, volver a votar en cuanto a esta decisión en caso de que se necesite un subcomité. Muy bien, la alcaldesa Nash ha presentado una moción. Vamos a disolver el subcomité ad hoc como del centro comunitario de Bellhaven. Lleva votos, concejal Camps, concejal Smith, sí, dice alcaldesa Wash, alcaldesa Nash, sí, la moción pasa de manera unánime. Muy bien. Puntos de información se le transfieren al Consejo para dar información sobre asuntos importantes para el Consejo. Los puntos de información no son puntos de acción, pero si un miembro del público quiere hacer un comentario o hacer preguntas sobre los puntos de información, se puede hacer. ¿Hay algún comentario público? Gracias, alcaldesa. Si algún miembro del público quiere dar comentarios sobre el K1 o el K2, eh, proyectos de mantenimiento o puntos para la reunión de enero, por favor, traigan una tarjeta, suban la mano en Zoom o aprieten asterisco 9. Muy bien, el sistema nacional para comentarios públicos sobre los puntos K1 o K2. No hay ningún comentador. Alcaldesa Arnaz, puede continuar. ¿Algún comentario? ¿Alguna idea de parte de los concejales? No, muy bien. Entonces seguimos con informes de los gestores de la ciudad. Justin Marty, gracias, alcaldesa. Tengo un par de puntos que abordar. Lo primero se trata del proyecto para la Bahía Segura. Hay un borrador que ya se publicó y va a haber un par de reuniones públicas en Palo Alto y hay otra que se va a celebrar mañana
de 6 a 8 en el campus comunitario de Bellhaven y el miércoles por la noche en las cámaras de la ciudad de Menlo Park, que es el sitio de reunión normal. Este proyecto para una bahía segura es un plan que ya se ha hecho por varios años a medida que suben el nivel del mar para hacer mejoras que, bueno, de hecho van a tardar varios años en poder ser ejecutados y son planes en la bahía de San Francisco. Entonces, eh, como dije, tenemos una reunión mañana y también otra el jueves y va a haber oportunidad de que los residentes comenten. Y lo otro es que hay una reunión sobre las construcciones de edificios y estacionamientos en el downtown. La información se publicó en la página web. Enviamos un correo electrónico a todas las partes interesadas. Vamos a hacer una revisión a futuro sobre los siguientes pasos, pero sí, el hecho de que esa información se publicó en la página web es algo bastante importante. Muy bien, ahora le cedo el micrófono a Steven Stolby. Gracias. Mi información es sobre la plaza pública. Nuestra página web va a ser actualizada dentro de poco con una línea de tiempo para la instalación de los y las fotos y la ubicación de estos muebles en el centro de la ciudad. También vamos a incluir información sobre proyectos orientados a el mantenimiento, la orden para los muebles, incluye información que vieron en la sesión de estudio, mesas de picnic, pequeñas y grandes, son 8. Hay mesas redondas, sillas, quizás recuerden una banca grande que puede configurarse de diferentes maneras. Esa es la orden, es el paquete de muebles, las mesas y sillas queremos ponerla cerca de la plaza pública, es un área un poco más tranquila. Después vamos a poner las mesas de picnic que se van a extender desde la plaza hasta Curtis Street y tenemos una banca que va a estar también cerca de Curtis Street y vamos a instalar una rampa para acceso con personas con discapacidad. Ahí tenemos de 12 a 16 semanas de espera para estos muebles. Estamos hablando con la compañía eh, que usamos para comprar los muebles para ver si se puede hacer más rápido, pero estamos buscando entonces que eh, Muchas gracias. Es emocionante. ¿Hay algún informe de los miembros del consejo? Vicealcaldesa Weiss, gracias. Rápidamente, yo sé que el concejal Combs que simplemente quiero dar unas gracias. Pues tuvimos una situación de mucho susto en mi distrito el día de hoy y yo recibí muchas llamadas y textos. Había mucho temor. También recibí muchas llamadas sobre lo bien que se manejó la situación, cuán rápidamente se manejó. Así que muchísimas gracias a Phillips School, a la entrada school, al superintendente Eric Burmeister y por supuesto a la policía de Menlo Park. Nada puede ser más importante que la seguridad de los residentes, especialmente de nuestros niños. Así que estoy muy agradecido sobre cómo la situación se manejó y se controló, pues. Yo no sé si debo reportar sobre esto. Simplemente quiero reportar que el jueves y viernes fui a una y
la instalación. Fue una visita de 6 horas a esta instalación de la planta nuclear de Diablo Canyon. Nos dieron información sobre capacitación, seguridad, es decir, es un funcionamiento realmente impresionante en esa ubicación. Fue sumamente interesante. Gracias. Gracias. Hago eco a lo que dijo la vicealcaldesa sobre la respuesta a esa situación para reportar rápidamente, para que sepa los miembros del consejo y el público también, como parte de la asignación Rethink Waste, repensar en los desechos. Estamos trabajando en una parte en la legislación AB 762 y esto se está centrado en un solo uso de vapes y, eh, son, y ellos son peligros para las instalaciones de reciclaje, las baterías de litio. Así que hemos estado trabajando para obtener el asambleísta Bermans y hemos estado trabajando con los supervisores por todo el estado para que firmen la carta de apoyo y firmar una carta de apoyo, pero la idea es que queremos que este subcomité vaya y llegue a la mesa del gobernador la próxima sesión, aun cuando las cosas como resoluciones y todas esas, estamos tratando de ayudar a nuestras comunidades y esto está avanzando. Así que lo que quería era notificarles eso. Gracias y con esto concluimos. Gracias al público.